Las finanzas públicas están compuestas por las políticas que instrumentan el gasto público y los impuestos. De esta relación depende la estabilidad económica. Ahora veremos las finanzas públicas del Perú entre 1821 y 1930. Para ello veremos 5 aspectos muy importantes. Primero, veremos el Estado, la hacienda pública y las contribuciones. Las finanzas del Perú republicano se organizaron en 4 modelos tributarios: el mestizo, guanero, descentralista y el centralista oligárquico, los cuales fueron aplicados por círculos liberales y proteccionistas. Del mismo modo, el recurrente déficit fiscal, agravado durante la crisis de 1929, condujo a la reconstrucción completa de la hacienda pública y también impidió que la fiscalidad republicana fuera eficiente. El modelo tributario y la contabilidad fiscal. La hacienda obtenía sus ingresos de 4 fuentes: el tributo indígena, los impuestos a la producción y sobre el comercio, las ganancias provenientes de los estancos como la amonedación, el azogue, la breya, la nieve, la pólvora y el tabaco. En 1872, el guano no cubrió los gastos. Es por tanto que el 91% fue destinado a la deuda externa y el 9% cubría la deuda a Dreyfus por adelanto al fisco. Ante la inminente bancarrota, se aplicó los impuestos al salitre, la contribución personal y el aumento a los derechos aduaneros. Es por tanto que la ley de 1886, del 13 de noviembre, tenía como propósito descentralizar el modelo tributario conformado por una provincial y otra central, y con el fin de terminar con el maltrato de los recaudadores de tributos. Asimismo, el presidente Andrés Avelino Cáceres reservó los derechos aduaneros y los entregó, y durante el asedio de Leguía se hicieron controles y supervisiones a la gestión turística. Los gastos públicos, redistribución y la presión tributaria. La Constitución de 1823 dispuso que la población abonara de tributos directos e indirectos y esa recaudación iba a gastos públicos, concentrados en las partidas de guerra y hacienda. En 1867, el Congreso Constituyente anuló el gravamen del jornal y mediante la ley de 1879 se anuló su cobranza. En 1929 el Congreso reforzó la política tributaria y con ello para hacer presión tributaria. El oncenio de Leguía apeló al crédito externo para financiar las obras públicas y el crecimiento artificial de la demanda interna. El comercio exterior y la política arancelaria. El comercio exterior republicano estuvo dirigido por grupos mercantiles cuyos conflictos o afinidades con el librecambismo mundial suscitaron la alternancia de aranceles liberales y protectores. En 1840, el proteccionismo combatió esta tendencia en defensa del productor nacional, mientras los liberales proponían maximizar la renta aduanera a través de la disminución de aranceles. A inicios de la Guerra del Pacífico se creó más impuestos a falta de financiamiento, por lo que este aumentó en 230% y tras la guerra cayó a un 70%. El mercado interno y el impuesto al consumo. Los impuestos al consumo no formaron parte de la estructura tributaria de las 4 primeras décadas de vida republicana del Perú. Es por tanto que en 1865 se incluyó la reforma fiscal de aplicación de una carga impositiva sobre el aguardiente y el ron, y años siguientes se introdujo los impuestos al consumo del tabaco, alcohol y opio. Esto se quiso extender aún más, pero fue rechazado. Con ello, el campesino y los sectores populares urbanos se insertaron en el mercado interno como compradores de bienes manufacturados. De esta manera, forjaron un espacio oportuno para el éxito de los impuestos al consumo. El segundo punto es los 4 billetes y política monetaria. La escasez de capitales y el crédito fue un problema recurrente, por lo que el régimen monetario estuvo acondicionado por la oferta interna de metales, la demanda externa de numerarios y la legislación. Del Perú libre al 4 boliviano. El circulante del nuevo Perú independiente constaba de billetes, monedas de nuevo cuño reselladas de plomo. En 1821, San Martín fundó un banco de emisión de papel de moneda, donde mandó acuñar el peso de plata conocido como Perú Libre. En 1830 a 1860, Bolivia emitió
34 millones de monedas de febles, las cuales ingresaron al Perú con la denominación de cuatros y corbatones, los que ocasionaron un caos cambiario. Tras el Acuerdo de la Federación de 1863, el Congreso aprobó una nueva norma que designaba el nuevo sol como una nueva unidad monetaria. Del billete del banco al billete fiscal. El papel moneda comenzó a emitirse meses después de la proclamación de la independencia del Perú y en 1866 surge la primera crisis bancaria, lo que llevó a la disminución de los encajes bancarios y la masiva emisión de billetes sin respaldo metálico. Tras ello, en 1877, la Compañía de Obras Públicas y de Fomento del Perú creó los billetes MEI y la moneda del Inca de oro. De la libra peruana al cheque circular. El régimen monetario adoptó el patrón oro y en el siglo XX el Perú tenía un numerario bimetálico, soles plata y libras peruana. En 1901 el presidente López de Romaña puso fin al régimen bimetálico y declaró como única moneda a la libra peruana. Pero el pueblo seguía usando sol de plata y el feble. En 1922 el gobierno fundó el Banco de Reserva del Perú para terminar con el desorden. El sol de oro y la devaluación monetaria. La devaluación monetaria y las medidas aplicadas para contrarrestarlas minaron durante el oncenio de Leguía, donde el Banco de Reserva uniformizó el fiduciario a través del canje de los cheques circulares por billetes, y entre 1923 y 25 el Banco de Reserva pretendió establecer la paridad cambiaria entre la libra peruana y la esterlina. Tras ello, la libra peruana empezó a perder su valor. Para 1929, el Banco de Reserva gastó parte de sus fondos para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio y el efectivo de compra. Luego se debatió la creación de una nueva moneda, donde la primera propuesta fue el sol de oro. El tercer punto es las rentas del guano y del salitre. Entre 1846 y 1879 se tuvo el boom del guano y del salitre. Como primer acontecimiento se dio el descubrimiento de este potencial. Como segundo acontecimiento fue la bancarrota a causa de las consignaciones, contratos y garantías del empréstito de este. Como tercero fue el Estado, donde pierde su propiedad con el Tratado de Ancón y el contrato de Grace. Las consignaciones y el sistema de adelanto al fisco. En 1830 el guano no pudo ofertarse en Europa a causa de la baja cotización, y en 1842 el Estado negoció el guano en Estados Unidos y las Antillas. A partir de entonces surgieron los consignatarios como Antonio Gibbs, que lo tuvo por 10 años. En 1868 el Congreso eligió el mecanismo del empréstito extranjero y otorgó autorización al gobierno para negociar en Europa y cancelar las deudas. El contrato de Dreyfus, ganancias privadas y pérdidas fiscales. El acuerdo comercial entre los representantes del Perú y la firma judío-francesa Dreyfus fue impulsado por el gobierno de José Balta, y su ejecución puso fin al antiguo sistema de la consignación del guano, establecida por el gobierno de Ramón Castilla. Este acuerdo comprendía dos operaciones, una de compra y venta de 2 millones de toneladas de guano y la segunda de empréstito, es decir, de adelanto, que sería garantizado por el guano recibido. El estanco del salitre y las rentas salitreras. Hasta inicios de la década de 1860, el Estado estuvo ausente en la adjudicación y explotación del salitre de Tarapacá. Los preparativos para la guerra franco-prusiana elevaron la demanda del salitre y forjaron las condiciones del futuro auge de esta industria. Desde 1870, el alto auge del nitrato atrajo a capitalistas extranjeros, quienes modernizaron la tecnología extractiva del caliche. En 1872, el presidente Pardo vio en ese nitrato una potencial fuente de ingresos fiscales, por lo que envió al Congreso un proyecto para gravar las utilidades libres de los salitreros en un 50%. En 1873 se implantó un monopolio estatal a insistencia del Ejecutivo. En 1878, el canje y servicio de los papeles salitreros fue incluido en la consignación de nitrato suscrita con el Banco de la Providencia. El guano de la posguerra del Pacífico. Los empréstitos de 1870 y 1872 hipotecaron la renta guanera a favor de los bonistas ingleses. Por ello, en 1880 exigieron a Chile compartir el producto de la venta del guano arrebatado al Perú. Los bonistas manejaron diversos proyectos para conseguir de Chile la explotación del guano peruano. En 1888 se firma el contrato Grace,
por el cual los bonistas recibieron autorización para extraer el guano existente en territorio peruano hasta por 3 millones de toneladas. Deuda externa, bancarrota fiscal y los empréstitos de la patria nueva. Hacia 1821, cimentar la independencia parecía inviable, en un ambiente de parálisis productiva, comercio arruinado y escasez de la moneda. La causa patriota no podía sostenerse con donativos, secuestros y préstamos usurarios del comercio local. Por ello, los libertadores necesitaron de empréstitos ingleses. Esta deuda estuvo en paga hasta 1842, cuando los recursos del guano permitieron pactar el pago de sus intereses. Es con Patria Nueva de Leguía que el endeudamiento nacional alcanzó niveles inmanejables, lo que hundió al país en una fuerte depresión por la crisis mundial. La deuda independentista y los arreglos de 1849 y 1865. El empréstito de 1.200.000 libras esterlinas suscrito en Londres el 11 de octubre de 1822 dio origen a la deuda externa peruana. En 1825 se contrató un segundo empréstito por 615.000 libras esterlinas. Tal creencia se dejó de pagar en 1826 y los bonistas presentaron sus reclamos a los nuevos comisionados. El conflicto con Colombia en 1828 frustró por completo el intento por restablecer el abono de intereses vencidos, valorizados en 1.845.700 pesos. En 1865, el secretario de Hacienda Pública, Manuel Pardo, acusó al presidente Peset de haber pagado más de 50 millones de soles a los consignatarios y acreedores ingleses, lo cual dejó al fisco sin rentas para sostener el gasto corriente. Para financiar la construcción de los ferrocarriles Callao-La Oroya y Arequipa-Puno, el presidente Balta decidió emitir bonos por 59.6 millones de soles. En 1870 se suscribió un contrato con Dreyfus Hermanos y Cía para emitir los bonos en las plazas europeas. 1872. Esta emisión del 20 de enero de 1872, excepto los 4 millones de libras esterlinas compradas por Dreyfus, apenas vendió 230.000 libras esterlinas al 66% según Dreyfus. Esta debacle se debió a la sensación de inestabilidad suscitada por el cambio presidencial de Balta por Pardo. 1876. El gobierno fue autorizado para consignar el guano por un monto que avalara el pago de la deuda inglesa durante ese tiempo. La bancarrota fiscal y el contrato Grace. En junio de 1876, luego de estudiar varias propuestas de la banca francesa, el comisionado Prado consignó 1.900.000 toneladas de guano a la sociedad Rafael e hijos, Carlos González Candamo y Arturo Giren. Se estimó que la Peruvian Guano Company prestaría al Estado mesadas anuales de 700.000 libras esterlinas y que depositarían en un banco los probables sobrantes del bienio 1877-1878. El presidente Pardo, por decreto del 7 de enero de 1879, separó 300.000 libras esterlinas de las mesadas para reactivar el abono de la deuda. En tales circunstancias, cuando las acreencias con los bonistas y la Peruvian superaban los 40 millones de libras esterlinas, el país debió afrontar la Guerra del Pacífico. Michael Grace, en nombre de los bonistas, ofreció al gobierno de Cáceres liberarlo de sus acreencias a cambio de varias concesiones, entre las cuales destacaba la entrega de la red ferroviaria por 75 años y el derecho a exportar el guano que descubrieran hasta que los ferrocarriles cubriesen el 7% de un empréstito de 10 millones de libras esterlinas. Endeudamiento de la Patria Nueva. La política fiscal de la Patria Nueva estuvo sustentada por onerosos empréstitos provenientes de la banca neoyorquina. 1922. Esta operación se concretó el 14 de julio de 1922, cuando se recibieron 2.5 millones de dólares al 8% de interés de los banqueros neoyorquinos. 1925. La ley número 5249 sancionó un tercer empréstito de 7.5 millones de dólares al 7.5% con la finalidad de amortizar los bonos circulantes de 1922. 1927. Las leyes número 5654 y su ampliación 5743 autorizaron la emisión de bonos por 5 millones de libras esterlinas al 7%, bajo fianza de la renta del tabaco estancado. 1931. Investigaciones del Senado norteamericano comprobaron actos irregulares en estos negocios. Los financistas y sus proyectos económicos. Inicios del decenio de 1860, la prensa culpaba a los ministros de Hacienda de la miseria del Perú, pues esos financistas eran mayormente militares afortunados y ambiciosos. Los proyectos económicos esbozados abrieron un debate entre los académicos e integrantes de las sociedades mercantiles, productivas o financieras. Obtenida la independencia, los hacendistas coloniales no lograron reformar la economía del antiguo régimen, sustentada en el tributo personal, la esclavitud y la servidumbre.
Finalizada la Guerra del Pacífico, los reconstructores nacionales insertaron al país en el mercado mundial como surtidor de materias primas y destinatario del capital extranjero. Los hacendistas poscoloniales. Los hacendistas poscoloniales emprendieron la tarea de reconstruir el espacio económico y organizar a los agentes productivos y comerciales desde una nueva institucionalidad fiscal. Hacia 1830, el ministro Pando, atento a la importancia que iban adquiriendo las contribuciones indirectas en el presupuesto nacional, consideró indispensable flexibilizar los aranceles prohibitivos adoptados 2 años antes. En 1845, el programa del Club Progresista, suscrito por Francisco Quirós, propuso iniciar una reforma hacendística que no se basara en bellas teorías, sino en ideas capaces de aplicarse a la presente situación. Los economistas del guano. A mediados de la década de 1850, los ingresos guaneros expandieron el consumo urbano y provocaron la protesta de varios analistas. Desde 1852, las legaciones peruanas en Europa iniciaron tratativas con ingenieros, a los cuales se encomendaría la tarea de forjar las futuras generaciones de técnicos nacionales. Desde 1848, el Diario Oficial destacó la importancia de crear un Consejo de Estadística que asesorase al gobierno en temas económicos. Los reconstructores nacionales. 1882. Luis Esteves publicó sus apuntes para la historia económica del Perú, donde abordaba la configuración de los desarrollos agrícolas, mineros, comerciales y fiscales del siglo XIX. 1884. Christian Riedmüller inventó un nuevo sistema de calderas para la fabricación de azúcar y el gobierno le concedió un privilegio por 10 años para introducir las nuevas máquinas en las haciendas de la costa. 1886. José Manuel Osores publicó un texto que atribuía el origen de la decadencia peruana a la política salitrera del presidente Pardo, pues ésta había conculcado la libertad de la industria y motivado el conflicto con Chile. 1890. Surgieron proyectos para irrigar, subsidiar y entregar tierras en los valles costeros a colonos extranjeros, quienes recibirían apoyo financiero a través de un banco auxiliar de fomento. Los defensores del modelo hacia afuera. Durante el último lustro del siglo XIX, grandes propietarios oligarcas centralizaron el control político e impusieron un orden social jerárquico, expresado en las formas laborales serviles de las plantaciones costeñas y haciendas andinas. En esta época, la estabilidad oligárquica condujo a la formación de diversas sociedades anónimas. A través de ellas ingresarían al país los capitales financieros tan reclamados por los defensores del modelo hacia afuera. La primera reforma hacendística del siglo XX se produjo en 1904, cuando el ministro Leguía incluyó en su propuesta tributaria nuevos gravámenes sobre el azúcar, las bebidas alcohólicas y el tabaco, con cuyas rentas proyectaba contratar empréstitos.